I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Well, I'm telling you right now that the future of our civilization is at stake. We have to win this war. We'll do it by minimizing civilian casualties. And may we succeed. Thank you. Escalada, escalada y escalada de un conflicto que ya mira al Líbano, que ya mira a Hezbollah, que ya mira después de una noche en la que los ataques de Israel a distintos puntos de Hezbollah en el norte de Gaza, en el sur del Líbano, empiezan a ser una de las constantes para impedir, dice Israel, que se le abran otros frentes, como ya había avisado Irán que se le iban a abrir a Israel. Estas son dos declaraciones de ayer. Quizá la más sonada fue su renuncia a renunciar, su renuncia a dimitir después de lo sucedido el 7 de octubre. Una parte del mensaje claro alrededor de Netanyahu estaba alrededor de qué estaba sucediendo precisamente en los días y en las horas previas al 7 de octubre. Netanyahu quiso dejar claro que no tiene ninguna intención de dimitir, a pesar de que la corriente interna es fuerte en contra de la posición del máximo mandatario, del primer ministro israelí, después de lo sucedido el 7 de octubre, que es que uno de los principales centros de inteligencia del mundo no contara, no viera, no supiera ver venir lo que sucedió en el 7 de octubre. A partir de ahí, esa declaración de no va a haber alto el fuego, no va a haber alto el fuego y no va a haber alto el fuego por parte de Israel, que escala sobre todo una fotografía ahora mismo muy complicada en el que claramente caminamos hacia un movimiento de mayor tensión en Oriente Medio y que empieza a reflejar que Estados Unidos tiene ya dos frentes abiertos y a largo plazo. Ayer Janet Yellen daba la visión de cómo iba a ir el último trimestre alrededor de cómo iban a ser las emisiones por esa preocupación con la crisis de deuda. Dijo que Estados Unidos, el diferencial del 10 años no corría, no caminaba por esa situación de deuda, sino por cuánto crecía la economía de Estados Unidos. Ayer ella misma admitió que iba a emitir menos para relajar la presión que podía haber alrededor del 10 años americano, sobre todo impulsado por unos mayores ingresos vía impuestos por parte del gobierno de Estados Unidos. A partir de ahí sí que se vio un movimiento de repunte importante en el mercado. Fíjense cómo el S&P 500 caminaba ayer 1,20 hasta 4.160, hoy diferente, recoge 0,15, pero ayer un movimiento de 1,20% en positivo e incluso, fíjense la volatilidad, desde que Yellen dejó muy claro que tiene menor previsión de emisiones para el final del año, el movimiento también de reducción, sobre todo de la presión alrededor de la volatilidad. Otro de los puntos clave estaba en cómo podía evolucionar ese 10 años americano que caminaba durante la jornada al 4,90 y algo, 4,87 en la jornada de hoy, mirando, fíjense, el movimiento de relajación cada vez, o cuando Janet Yellen dio esas declaraciones alrededor de cómo iba la emisión. Por lo que Estados Unidos, que ve dos guerras largas, guerra de Ucrania, guerra de Israel y un mundo en guerra, consigue reducir una parte de esas emisiones, consigue quitarle un poco de tensión a toda la fotografía alrededor de cómo se va configurando la deuda en Estados Unidos y la crisis de deuda que está monitorizando, posible crisis de deuda, Ray Dalio desde hace semanas, y que el gobierno estadounidense sigue diciendo que es una cuestión de crecimiento, junto a una guerra que no tiene freno, porque Netanyahu no parece que le quiera poner ni medio freno al movimiento. Ya están los blindados a las puertas de la ciudad de Gaza, ya está el norte atacado durante la noche en zonas de Hezbollah, ya está la escalada. A partir de ahora nos falta que el ajedrez vaya cogiendo cuerpo, en el sentido de Líbano, que dice sobre el ataque sobre su territorio. Vamos a ver en los países colaterales donde la ONU ha dicho esta noche que ya hay más de 1 millón de personas que de manera todavía interna ya han tenido que moverse de sus casas y por tanto hay una presión, sobre todo migratoria, que puede ir hacia
el conjunto hacia alrededor, hacia los otros países. Alemania, ventas minoristas, lo tienen aquí, interanuales, menos 4,3%. La previsión era 3,4% negativo. El previo, menos 2,3%. Alemania en recesión, Alemania en recesión, Alemania en recesión, Alemania en recesión, marcándole mayor presión a von der Leyen en el movimiento de cómo defender a la industria alemana. A Lagarde, Butchik ayer ya nos dijo, no hay más movimiento de tipos de interés, porque se les ha ido la mano, porque se les ha ido la mano, porque al Banco Central Europeo se le ha ido la mano en el movimiento de subida de tipos de interés. Alemania, ventas minoristas, menos 4,3%, esperábamos una previsión del 3,4% en negativo, lo supera con creces en 9 décimas, venía de una caída de las ventas minoristas del 2,3%. Pero no es la única preocupación, porque la otra preocupación importante viene desde China. Esta noche conocíamos el PMI. No se esperaba que estuviese en territorio de recesión las manufacturas chinas. Se esperaba que juguetearan con la recesión, pero por arriba, no que cayeran, a entorno recesionario. Este es el dato, 49,5 en entorno de recesión, sorpresivamente mucho peor de lo que estaba esperando el mercado, y nos marca una situación en la que cuando parecía que China venía a dar alegrías, no está dando precisamente esas alegrías. Ojo, porque en la parte de no manufacturas sí que consigue estar en entorno de no recesión, en entorno expansivo, pero en lugar de ir a más, va a menos. Y el otro punto fundamental viene del composite, que se queda en positivo, pero lo mismo, venía de un movimiento de 52, cae a 50,7. A partir de ahí, ¿qué hace el inversor esta mañana? Mira el oro de reojo y mira el petróleo. Y mira este informe, que le vamos a contar más tarde, pero que ya le podemos avanzar cuestiones, sobre el petróleo. Este Commodity Markets Outlook publicado ayer por el Banco Mundial, que señala, que pone encima de la mesa la fotografía clara de que hay una opción dentro de 3 escenarios posibles en Oriente Medio, de que el petróleo se dispare a $160. Ojo, porque la fotografía del Banco Mundial es que, y lo veremos luego en el informe, el camino de cómo escale, y no vamos por buen camino, la situación en Oriente Medio puede llevarnos al petróleo a un entorno de $160 que devuelva el componente inflacionario a las economías de Occidente, que ven cómo su economía ya está en recesión, por ejemplo Alemania, ya está caminando hacia esa recesión, pero que cuenta con un descenso inflacionario. Si vuelve a repuntar la inflación, pillándole otra vez a la economía en una situación de entorno de recesión o de camino hacia la recesión, ¿cuál sería la respuesta de los bancos centrales? $160 son la chispa que prende el movimiento de depresión económica, sobre todo en Europa. Y el Banco Mundial en el informe refleja de una manera muy clara el gran riesgo que ahora mismo existe en Oriente Medio y por el que tanto Estados Unidos como Europa intentan poner unos paños calientes que no están sirviendo, no están funcionando y que tienen un peligro de crearnos una década, unos 5 años, luego habrá que ver la profundidad de esa escalada si finalmente escala fuera de Israel y Hamás. En ese entorno, el riesgo de 5 o 10 años perdidos empieza a elevarse de una manera exagerada, es decir, la década de los 70, con una salida complicadísima en la década de los 80, replicada en los 20 y los 30 del siglo XXI. Mundo en guerra, en el que se le va acercando a Europa la frontera de la contienda bélica. Es verdad que tiene uno prácticamente en suelo europeo, en Ucrania, que tiene la situación en Oriente Medio, donde Estados Unidos tiene la batuta, donde tiene la voz cantante, pero donde Europa intenta gestionar esa situación. Pero fíjense en las palabras ayer, antes de ayer por la noche, reflejadas ayer ya de una manera evidente también por parte del gobierno alemán, entrevista en ZDF al ministro de Defensa, Pistorius, en el que ve un peligro de guerra en Europa. Sin tapujos, sin contemplaciones, sin medias tintas. Tenemos que prepararnos para la guerra.
Esto no tiene matices. Lo dijo en ZDF, en esa entrevista clave que nos mueve un antes y un después en la geopolítica europea. A partir de esas declaraciones de Pistorius, nadie en Europa puede tener dudas de que el entorno en el que se va a mover la economía europea es un entorno de guerra, ya sea interna o externa. Se pueden imaginar que lo último que quiere Europa es repetir el siglo XX, pero que la vuelta a los Estados-nación a nivel internacional, por mucho que proteja a la Unión Europea, refleja una seria duda alrededor de cómo se podrá defender la vuelta de una parte del mundo al modelo de los Estados-nación. Es decir, a 1948. En ese entorno, Pistorius ya ha puesto la fotografía encima de la mesa, ya la tienen todos los europeos. Hay que prepararse para la guerra. Y aquí esto nos lleva a una segunda derivada, que es prepararse para la guerra. ¿Es un 2% para la OTAN? ¿Es más de un 2% para la OTAN? ¿Es empezar a un servicio militar obligatorio en todo el continente europeo para todos los que no hayan pasado el servicio militar y para todos los que vengan a la edad de entrar en el servicio militar? ¿Qué es lo que está planteando Pistorius? Porque es un cambio de modelo de sociedad. ¿Todo se arregla con dinero? ¿A la alemana o a la estadounidense? ¿Todo se arregla poniendo un 2% del presupuesto? ¿O tiene que cambiar toda la mentalidad europea, toda la industria europea, toda la economía europea occidental, por no ceñirlo solo a Europa, para prepararse para la guerra? El mensaje de Pistorius deja muchísimas dudas alrededor de lo que de verdad tiene Europa en la cabeza. Un primer paso del 2% para luego caminar a un servicio militar obligatorio para los pasados y los presentes. Es decir, los que ya han pasado la época del servicio militar, pero no lo hemos hecho. Ojo, porque el debate de Pistorius nos lleva a lo que está sucediendo. El mundo en guerra. ¿Está la economía preparada para un mundo en guerra? ¿Está su cartera preparada para un mundo en guerra? ¿Están las inversiones, por ejemplo, de los fondos de pensiones preparados para un entorno en guerra? ¿Está el modelo posterior a Bretton Woods de sistema fiat monetario preparado para un entorno de guerra, donde los presupuestos se disparan y con ellos los déficits, en un periodo donde ya hemos vivido bastante déficit y no sabemos si somos capaces de acoger más déficit? ¿Estamos preparados para tener monedas no vinculadas al oro? Decía Kiyosaki, padre rico, padre pobre, puede llegar un momento, hablando de la guerra de Ucrania, en que el Bitcoin será la moneda de los que no son millonarios, pero necesitan protegerse del entorno que está sucediendo, y el oro de los millonarios. ¿Estamos entrando, Pistorius, en ese entorno? La cartera de la gran banca privada depende de la respuesta a lo que ayer Pistorius soltó la piedra y escondió la mano. ¿Tenemos que prepararnos para la guerra? ¿Qué significa? Porque si solo es un 2%, parece escaso para que todo un continente como Europa, Estados Unidos, América Latina, se prepare para un entorno de guerra, viendo cómo su economía se desploma como un azucarillo, viendo cómo se deshace como un azucarillo, viendo cómo la sensación de un entorno de guerra nos cambia todo el comportamiento. Es que la inteligencia artificial, el avance, la innovación, olvídese. En entornos de guerra hay dos cuestiones, tres fundamentales. El dinero va al oro como refugio, hasta el punto que hasta los gobiernos tienen la tentación de incautar el oro para ponerlo al servicio de la guerra. No tienes nada si en el fondo nos destruyen. Era un mensaje de las guerras anteriores, por lo que el oro para el gobierno. Tienes otro punto fundamental. Las sociedades entran en entornos inflacionarios, pero no inflacionarios del 3, del 5, del 6, del 10. Entornos del 30%, del 40%, porque la escasez genera una inflación en periodo de guerra, que no tiene nada que ver. Por lo que estaría bien, uno, que Pistorius dejara claro, ministro de Defensa alemán, no es menor, cómo cree que tenemos que prepararnos para la guerra. Estaría bien que Borrell, no es su jefe, pero el que nos aglutina a todos, nos dé una fotografía en exteriores de lo que el ministro de Defensa alemán está diciendo. ¿Cómo se va a defender Europa de un periodo que empezamos de mundo en guerra,
de un periodo de guerra. ¿Y cómo se tiene que preparar la población para ese entorno? Porque si no, luego vendrán los ay, ay, ay. Y luego vendrá Pistorius a decir, ya os lo dije. No, no nos lo has dicho. Lo has dicho a medias. Hay que prepararse. ¿Cómo? En este entorno, Netanyahu, que ya no es que esté en el mundo en guerra, es que está en la guerra. Entra en la tercera fase, va por fases cada 2 días. No es una fase 15 o 20 días, va por fases cada 2 días. Dice que entra en la tercera fase, que el ejército en la franja avanza de manera mesurada pero poderosa, lo que está dando mayor tensión al conjunto de Oriente Medio contra la figura de Netanyahu, mientras interiormente en Israel buscan mover la figura de Netanyahu, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ya se protegió Netanyahu con un gobierno de unidad nacional, precisamente para evitar esto que le iba a pasar. Y el alto al fuego ya lo dijo ayer, lo han escuchado al principio, que ni se lo crean, que no va a suceder. ¿Cómo escala? Escala con pequeños grupos en distintas partes de Oriente Medio. La última, Estados Unidos sufriendo un ataque cerca de un yacimiento de gas en Siria y apuntando otra vez a una posible escalada. Le decíamos ayer, ¿por qué va el portaaviones Eisenhower al Mediterráneo? Ya está el Ford, ahora llega el Eisenhower. Recuerden que China tiene 6, no 2. 6, no 2. 6. Y le decíamos, ¿para defender o para defenderse? Pues hoy quedan pocas dudas de que tanto el portaaviones como todo ese movimiento, que hay cada vez mayor, también de marines yendo, 900 en la última tanda, viene para defender los intereses de Estados Unidos. Defender a Israel es defender los intereses de Estados Unidos, pero viene sobre todo a intentar evitar esto que sucedió en la jornada de ayer en Siria. ¿Qué dijo Kamala Harris en una entrevista en CBS? Dijo la vicepresidenta de Estados Unidos que sin duda no van a ir a territorio israelí soldados, es decir, a Gaza o a Israel, no van a ir soldados estadounidenses. Pero los soldados estadounidenses ya están llegando. ¿A dónde van? A defenderse a sí mismo a Estados Unidos, en el entorno de Oriente Medio. El otro punto fundamental viene de cómo la ONU, después de ver esta fotografía de Siria, después de ver que Hezbolá en el Líbano ya va escalando y hoy, esta noche, ya ha atacado Israel mediante o por el aire posiciones de Hezbolá, dice la ONU que la guerra entre Israel y Hamás se está extendiendo de una manera evidente a Siria. En este entorno, escalada, escalada y escalada. Mercados, después de la subida de ayer, en negativo. Mercados, después de la subida de ayer, hoy, viendo que la fotografía no es ni para nada tan poderosa o impositivo como ayer llegaron algunos analistas a intentar entender. ¿Por qué? Vamos a claves del día. Volviendo a lo que les contaba al principio, el elemento fundamental ahora mismo está, por un lado, en cómo se prepara el mundo para un mundo en guerra. Para un mundo donde ya no es noticia que escale un conflicto, sino que estamos en una escalada continua. El otro elemento fundamental es este. Si hay algo que se teme desde el inicio de la guerra de Ucrania, es entrar en una depresión, no recesión, depresión económica por culpa de una deuda desbordante, totalmente desbordando lo que pueden determinados estados, pero mientras aguante, que aguante, por una sensación de que el shock energético fue la clave fundamental de la inflación vivida en el último año y medio. ¿Puede volver un shock energético? Por supuesto que sí. ¿De la mano de qué? Banco Mundial, amenaza oculta en Oriente Medio. ¿Se acuerdan? Estrecho de Hormuz. Si de verdad hay un corte del petróleo en el entorno de Irán, en el estrecho de Hormuz, olvídese de todo lo demás. Tenemos una fotografía, en ese caso ya, evidente, de que va a haber cortes de suministro seguro. No, todas las partes, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irak, todos están haciendo todo lo que está en su mano, imagínense, a futuro, para devolver los cortes de suministro, pero el corte de suministro lo tenemos.
De tal manera que ahora veremos enseguida el informe del Banco Mundial que apunta 150, 160 dólares. En ese entorno hay que ver el precio del petróleo en 2024 si hay cortes de suministro. Enseguida entramos en el informe. Y luego el otro punto fundamental viene, fíjense, ventas minoristas a la baja, que no es casualidad que coinciden en el mismo día con un dato del PMI manufacturero chino que entra en contracción. Muy leve, ya la quisiera Europa, ya la quisiera Alemania, ya la quisiera Francia. Muy leve el entorno de contracción económica en China por las manufacturas. Pero la realidad es que han llegado. Y la realidad es que las ventas minoristas que acabamos de ver hace unos minutos, en Alemania, hace 20 minutos, son mucho peor de lo que esperaba el mercado. Superior al 4%, la caída de las ventas minoristas en Alemania. ¿Por qué? Miren, principalmente por la miopía europea, en la que no sabe ver la dependencia que tiene China de Alemania. La dependencia china de Alemania, la dependencia la tiene Alemania, de los chinos, que plantea ahora mismo interrogantes sobre los déficits de Alemania, sextuplicados desde hace un año y medio, y que pone a Europa contra las cuerdas. Y en este entorno tenemos una presidenta europea que sale en el Día del Estado de la Unión, en lugar de recomponer el déficit comercial, marcándonos una posible batalla comercial. Porque no sabe, parece, distinguir los conceptos. Una cosa es ir a intentar restaurar tu déficit comercial y otra cosa es irte con quien te está destrozando el déficit o mediante déficits comerciales para enfrentarte directamente a China. Por lo que el interrogante fundamental ahora mismo está, una vez que ya no tienes a Rusia como ese garante de la energía barata que te permite generar superávits comerciales, sobre todo contra China, no te enfrentes contra China comercialmente, porque te va a destrozar las cuentas, pero que te las va a destrozar. Una batalla comercial entre David y Goliat, en el que David sabe de antemano, no que cree que puede ganar, sino que sabe de antemano que se lo va a comer, comercialmente hablando. Solo refleja o la inconsciencia o no sabemos qué. Pero ventas minoristas a la baja. No, manufacturas en China entrando en entorno recesionario. Uy, qué raro que caigan más las ventas minoristas en Alemania. En un entorno donde cada vez es más complicado, por ejemplo, para Alemania, que está viendo como el siguiente estadio, el salto sobre los coches eléctricos, China se lo está quitando de la mano. Entonces hacen dumping. Pero no vas a resolver el problema simplemente acusando de dumping. Tienes un año para recoger pruebas. Puedes poner aranceles. ¿Y qué vas a conseguir? ¿Un comunismo a la europea? Que todos los europeos tengamos por mandato divino que llevar un Volkswagen, un Seat, un Cupra, un Stellantis, un Mercedes, un BMW, los más poderosos. Pero no podamos tocar un coche chino, aunque sea más eficiente y mejor que el europeo, porque los vas a hablar, vale, y fuera de Europa. ¿Qué competitividad van a tener nuestros coches? ¿O se va a coger una producción solo para Europa? Es decir, el planteamiento de von der Leyen refleja la pérdida de horizonte completo de una Europa desnortada que no encuentra el camino económicamente dentro de una situación inflacionaria, estanflacionaria, y en el que camina una recesión económica apoyada en sus locomotoras Alemania, Francia, Italia, España, en la que difícilmente pueden sostenerse a sí mismos. ¿Cómo van a tirar del resto del conjunto de la economía? Por lo que la gran pregunta que tiene que hacerse Europa en este entorno de mundo en guerra, con el petróleo amenazando con irse a los 150 dólares y destrozar la economía europea, es si tiene sentido esa batalla comercial. Es si esta batalla comercial planteada en el debate del Estado de la Unión por parte de von der Leyen tiene sentido en este entorno. O solo va a generar mayores déficits en Europa y en Alemania.
A quien no parece irle mal que el foco se haya ido a la guerra de Israel es a Rusia. Hace poco lanzó el precio del petróleo hacia arriba, marcándonos la fotografía de que tenía escasez de diésel y que por tanto vetaba una parte de la exportación de diésel. Parece que ya se le ha pasado los problemas. Ayer anunció que planea aumentar los envíos de diésel desde los puertos occidentales, sus principales puertos occidentales, a mitad de noviembre. ¿Qué ha conseguido? Vender más. Luego lo veremos en un gráfico. Vender más, vender más, vender más. Y una vez que tienes más, bajas precios interiores, no tienes problema inflacionario, vuelves a exportar y a ganar dinero. El susto en la dura Rusia, un mes en este entorno. Mes y medio. Pero en este entorno ya tiene una fotografía clara de aumentar los envíos de diésel, que escuche, que le viene bien a Occidente y a Europa. Que colateralmente, sin quererlo, o queriendo, o no queriendo, ayuda a Europa en la relajación de los precios, sobre todo del diésel, que estaban comportando un problema importante en el conjunto europeo a futuro. Es decir, a 3-5 meses vista. Durante la noche, una de la madrugada aquí hora española, Apple presentaba su salvajada. Vamos a ver cómo lo recibe el mercado cuando abra, sobre todo porque vuelve como una especie de vintage a los 80, que deben estar muy de moda. Y entonces vuelve a esos ordenadores de sobremesa que parecían eliminados de la fotografía, da un salto a los chips M3 y a una nueva generación de producto que ahora el mercado va a tener que analizar. 7 magníficas son la clave de Wall Street. Con lo que si Apple se junta de la mano de Microsoft y se junta de la mano de Amazon, otra vez el mercado va a poder volver a vivir de las rentas de las grandes tecnológicas. Pero la fotografía clara de Apple en las últimas horas es de una renovación que de salvajada tampoco tiene tanto. Vuelta a las claves del día con el último punto que quería destacarles alrededor de la dimisión de Netanyahu. Y la ONU advirtiendo, como hemos visto en el mundo en guerra, sobre Siria, como elementos fundamentales que nos van a marcar en el día a la espera de que mañana Powell dé el dato y la fotografía de cómo ve los tipos de interés en Estados Unidos, que no es menor, es que es la cita importante de la jornada, es la cita clave para entender cómo está la situación en Estados Unidos, cómo ve de verdad el crecimiento después del 4,9 de la semana pasada, y esta semana a finales conoceremos el informe de empleo de octubre en Estados Unidos, con la tasa a la que se queda el empleo en Estados Unidos. Entrando en el informe del punto 1, de la clave fundamental, ¿qué puede suceder con el petróleo? Informe del Banco Mundial. Dice, los precios del petróleo aumentarían inicialmente entre un 3 y un 13% por encima de la previsión de referencia para el cuarto trimestre de 2023, que se sitúa en 1.000 millones de euros. $90 el barril. Entre el 3 y el 3%. Todo gira, en este outlook del Banco Mundial, alrededor de 3 escenarios de riesgo que dice dependen de la gravedad de la escalada del conflicto sobre el suministro de petróleo. Dice, cada escenario considera una gama de posibles disminuciones iniciales de la oferta a la luz de episodios anteriores. Mira 1970 de una manera ya descarada. En un escenario de pequeña perturbación, la oferta mundial de petróleo se reduciría entre 0,5 millones de barriles diarios de petróleo y 2, entre el 0,5 y el 2% de la oferta. Los precios aumentarían entre un 3 y un 13. En un escenario de perturbación media, la oferta mundial de petróleo se reduce entre 3 y 5 millones de barriles diarios de petróleo. Volvamos al anterior. 0,5 o 2 se arregla con Venezuela. Se le quitan las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos. Venezuela, como pueda, por cómo tiene su maquinaria, exporta todo lo que pueda y entre 0,5 y 2 está Venezuela. Y Irán, en el caso de cortar, tiene 300.000 barriles fuera de las sanciones, lo demás lo tiene en el mercado negro. Por lo que no es un problema este primero. Y sin embargo, el precio del petróleo está entre un 3 y un 13% por arriba.
Vayamos a la fase de perturbación media. La oferta mundial se reduce entre 3 y 5 millones, aproximadamente entre un 3 y un 5% de la oferta de 2023. Dile a Venezuela que tire todo lo que pueda. Pero ya no llega. Reservas, te las has cepillado. Te quedan días. Estás en mínimo de las últimas décadas, Estados Unidos. ¿Por dónde tiras en este entorno? Rusia, Arabia Saudí, son las únicas opciones de retomar en este escenario medio. Esto elevaría los precios del petróleo, la perturbación media, es decir, una escalada un poco mayor, entre el 21 y el 35% de la previsión de referencia del cuarto trimestre de 2023. No estamos hablando del 24 a finales, estamos hablando de ya. De ya. De que Netanyahu dice X y el precio del petróleo dice X más Y. En ese escenario, ojo, porque estaría entre un 21 y un 35% una perturbación media. Y dice, por último, en un escenario de grandes perturbaciones, aquí se nos ha liado con Irán, y Oriente Medio está en una situación muy complicada, aproximadamente entre un 6 y un 8% de la oferta de 2023, entre 6 y 8 millones de barriles diarios de petróleo. Eso se llama el Yom Kippur. Se llama la guerra del Yom Kippur. Y se llama un movimiento de escalada del petróleo que el Banco Mundial dice en 150 a 160 porque, por decir algo. No sabemos las consecuencias. Pero igual que Pistorius ha dicho, tenemos que prepararnos para la guerra, no puede ser más claro, le falta la segunda derivada, ¿cómo? El Banco Mundial ya no puede decir, no estaba avisado. Sí, sí está avisado. Sí, sí está avisado. Esto elevaría el precio del petróleo entre el 56 y el 75% por encima de la previsión de referencia para el cuarto trimestre de 2023. Miren el gráfico. ¿Dónde se va el precio del petróleo? 160. Y es una estimación. ¿Dónde está la clave fundamental? Estrecho de Hormuz. Si el estrecho de Hormuz se para, porque a Irán le interesa y lo puede parar, tenemos un movimiento que pueda estar hasta en 8 millones de barriles diarios de petróleo frenados. Eso es la vuelta a una inflación desbocada. Eso es la entrada de un entorno estanflacionario, eso es la entrada de un entorno de depresión económica. Olvídese ya de los tipos de interés. Pero, ¿qué hace en este entorno el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, que ahora mismo lo que tiene es un juego de niños, al lado de lo que le puede venir? ¿Qué hace en este entorno? Ya no en este, en el que Nomura nos estaba ya avisando hace 3 semanas, 2 semanas. 125 dólares. Fíjense que una pequeña disrupción ya nos lleva a los 100. Una disrupción media nos lleva a los 125. Una disrupción grave nos lleva a los 160. Con un escenario base que estaba en 90 dólares. Vamos, más o menos como está el precio del petróleo ahora mismo. Por lo que, ¿qué es lo que se está jugando Occidente en el entorno de Oriente Medio? Una década perdida. Es volver a 1970. Es volver al Yom Kippur en formato siglo XXI, en el contexto económico de una crisis del petróleo, donde ni la guerra de Ucrania ha conseguido llevar esa previsión tan lejos como lo que ahora el Banco Mundial pone alrededor de Oriente Medio. Pero con un problema. ¿Cuántas guerras hay en funcionamiento? ¿Una o dos? 2. ¿Cuál es la otra? La guerra en Ucrania, que nos conllevaría a una disrupción en la cadena de suministro ya de manera definitiva, afectando también al gas. Es decir, el Armageddon que tantas veces nos ha dicho Jamie Dimon o Michael Harnett de Bank of America, Jamie Dimon de JP Morgan, alrededor de cuál es el escenario en el que vamos. Dice el informe del Banco Mundial cómo ha ido el porcentaje de cambio en disrupciones durante embargos, revoluciones o guerras. Fíjense que el punto fundamental está en la invasión de Kuwait. Un movimiento del 100%, un poquito por arriba. A partir de ahí, la disrupción está en el entorno o del 50 y largos, o al menos en la guerra de Irán-Irak,
en el entorno del 30 y poco por ciento. Miren el siguiente gráfico. En el escenario de pequeñas perturbaciones, vamos a ponernos positivos, en el que pudiéramos estar ahora mismo, dice, este escenario supone que el suministro mundial de petróleo se reduce, como le decíamos, entre un 0,5 y un 2% del suministro. Fácil de recoger. Pero dependiendo de los acontecimientos geopolíticos. De ahí la importancia que ahora mismo tiene Netanyahu, sus declaraciones, su escalada. También la de Irán. Pero la de Irán viene por efecto. Este descenso es comparable al cambio en la oferta observado durante la guerra civil libia en 2011. Casi un 2% de descenso en la oferta mundial. Vayamos al gráfico anterior. Nos dice, quedándonos como estamos más o menos, tenemos el problema de la guerra civil libia. De tal manera que se nos iría el precio del petróleo al entorno de los 105, 110. Volvemos al siguiente gráfico. Aquí, en este escenario, los precios del petróleo aumentarían desde 90, entre 3 a 93, parece poco el camino, hasta 12, hasta 102. Vayamos al siguiente gráfico, porque en el siguiente gráfico nos vamos al escenario de perturbación media más detallado. Desde 90 nos iríamos al entorno de 121. Escenario medio. Nomura decía 120, 130, supone cepillarse económicamente entre 3 y 5 millones de barriles diarios de petróleo. Puede llegar hasta el 5% del suministro en 2023. Y miren el escenario que modeliza el Banco Mundial alrededor del peor escenario que podemos tener. En el escenario de perturbación grande, tenemos un movimiento en el que de 90 vamos o a 140 o a 157, según el Banco Mundial. Aumentaría inicialmente un 56 y un 75% desde 90 dólares por barril. Y la situación sería Yom Kippur. Sería entre 6 y 8 millones diarios millones de barriles diarios de petróleo. Entre un 6 y un 8% de todo el suministro que se espera en 2023. Y todo ya. Ya. Dice, la interrupción inicial estaría asociada al embargo del petróleo árabe ¿en dónde? Yom Kippur, 1973. El mundo no se está dando cuenta que su periodo nuevo de guerras le está tirando atrás 50 años de desarrollo. Podríamos estar más o menos de acuerdo con el modelo de cómo ha sido el desarrollo. Pero la realidad es que ponemos el contador a cero, si escala y vamos camino de escalada a 1973. Con una pérdida, dice el informe del Banco Mundial, del 7,5% del suministro mundial de petróleo en aquel momento. Entre un 6 y un 8. Marcándonos, lo dice el Banco Mundial, estaría asociado a lo que sucedió con el embargo árabe de 1973. Vamos al gráfico de antes, al que veíamos de los embargos. Creo que son 2, 3 más arriba, para ver lo que significa el embargo árabe. Lo tenemos aquí. Un entorno en el que el crecimiento es del 60%. Y cuidado que en la fotografía nos queda ver si hay más tensiones de la mano de Rusia en este entorno y de la mano de los miembros de la OPEP, que tienen una opción perfecta para decirle a Biden, esto es un cártel de oferta. Volvemos al siguiente gráfico, alrededor de cómo, dice, aunque se modelicen aquí las interrupciones en el suministro de petróleo, el disclaimer, pueden tener un efecto cascada sobre los precios de otras materias primas energéticas. Este efecto es más pronunciado en el mercado de gas natural, sobre todo en Europa, que ya está viviendo una tensión importante en el precio del gas, y en Asia, donde una parte significativa se comercializa en forma de gas natural licuado. Los precios del gas natural son muy sensibles a las interrupciones del transporte, lo que implica que cualquier subida de los precios del petróleo se traduciría rápidamente en un aumento de los costes del gas natural licuado. Ojo al mensaje que manda a Europa y a Asia. En el entorno del precio del gas natural licuado, ¿quiénes son los beneficiados?
Estados Unidos, que nunca habría soñado en verse en una situación como la actual, con un socio como Europa que le compra todo al precio que sea, y Rusia, que conseguiría en Asia, bueno, hacer el negocio de su vida. El negocio de su vida. Consiguiendo ingresos extra en este entorno. Miren el siguiente gráfico, que nos marca, dice, aunque las proyecciones de referencia suponen que el conflicto tendrá un impacto mínimo en los productos básicos, no energéticos, el escenario de riesgo presentado anteriormente tiene implicaciones potencialmente significativas para los precios de otros, la interrupción del suministro a otros productos básicos, principalmente a través de los precios de la energía, que elevan los precios de producción de alimentos. No le tomen el pelo. Los precios de los alimentos no han bajado. Ya no suben a la salvajada, como diría Apple, que subían el año pasado, pero siguen subiendo media salvajada. Y de los metales. ¿De metales qué? Metales industriales. Elemento fundamental para la industria europea ahora mismo, que tiene un problema, por ejemplo, con el aluminio. Solo le falta que encima se le encarezcan. Y el oro. Al aumentar la incertidumbre mundial, el conflicto también podría elevar el precio del oro, considerado un activo refugio. Comportamiento del oro en los últimos días. Hacia arriba. Miren el siguiente gráfico. ¿Cómo está el índice de riesgos geopolíticos y guerras ahora mismo? Subiendo. Pero subiendo a un nivel interesante. Esta es cómo subió el índice de riesgo cuando Bagdad atacó, cuando Estados Unidos atacó por aire Bagdad. Miren el riesgo ahora de que haya una escalada de verdad. Y el otro punto fundamental viene en el oro. ¿Qué sucede en el oro? ¿Cuál es uno de los catalizadores fundamentales del oro? Las guerras. En torno de guerra de Rusia y Ucrania, en torno de guerra ahora en Oriente Medio, en torno de la guerra civil libia, en torno de la guerra de los ataques de Estados Unidos en Bagdad. El oro sube en un entorno claro de riesgo de guerra. Vayamos a gráficos, o a más gráficos. Miren, esto es lo más absurdo que se ha vivido en las últimas 48 horas, pero ha sucedido. Mañana se reúne Powell y los miembros de la FED. No van a subir tipos. No van a subir tipos. Pero ¿por qué no es el 100% de que los tipos se van a mantener? Y es porque hay hasta un porcentaje ya del mercado que cree, un 5% solo, porque no va a suceder, que mañana podrían bajar los tipos de interés. No que mañana podrían subir los tipos de interés, sino que mañana podrían bajar los tipos de interés. 5%. Es absurdo, pero es real. De que de que bajen los tipos. 3,5, 3,1, 12,4, 20 de marzo del 24, y fíjense el movimiento de bajada. Para que ya no haya una subida más, pero se mantenga ya un movimiento en el que va cogiendo cuerpo la bajada. ¿Qué nos aporta que haya un 5% de gente que ha perdido el norte? Nos aporta mucho, porque toda la tendencia de aquí va a caminar, si el conflicto en Oriente Medio continúa escalando, va a caminar hacia aquí. Pero si se va a disparar el precio del petróleo, sí, pero vamos a entrar en una depresión económica que no va a tener nombre. Miren el siguiente gráfico. Abróchense los cinturones, que no le cuenten historias. Gráfico de Game of Trades. Abróchense los cinturones. En lo económico también más. El movimiento de empleados en el transporte por carretera. Cuando se giró, recesión. Cuando se giró, recesión. Cuando se giró, Aladdin Powell nos evita la recesión. Cuando se giró, recesión. Cuando se giró, recesión. Abróchense los cinturones. Abróchense los cinturones. Abróchense los cinturones. Transporte por carretera. Empleados del transporte por carretera en Estados Unidos. Girándose. Pero girándose agresivamente. No, hay un poquito de recuperación en la parte final. Sí. Miren el movimiento de cada vez que ha sucedido,
¿Qué pasa? Es que no tenían la suerte como nosotros tenemos contemporáneamente de tener a Aladdin Powell. Es irónico. Miren el siguiente gráfico. Baja la inflación, baja la inflación. ¡Qué bonito! Baja la inflación. Se contiene la inflación. La inflación core, gráfico de Game of Trades también, y dice, sí, sí, pero ¿dónde está la inflación? Pero que hay que irse a 1991 para ver una inflación core como la actual. Da igual, donde pongamos. Aquí o aquí, da lo mismo. Pero que hay que irse a 1991. Pero no va a pasar nada. Bueno, esto, frente a lo que veíamos antes, mañana la FED, sobre el 5% de bajada, esto no lo puede aceptar la Reserva Federal. No, es que está cayendo. Solo faltaría que no cayera desde ahí arriba. Pero ¿dónde estamos? En 1991. No es que tenga que caer. Es que tiene que haber un movimiento deflacionario, salvaje para tirar esto al 2%. Miren el siguiente gráfico. Que nos marca también cómo el inventario de viviendas en Estados Unidos está abajo 3,5 millones de viviendas frente al de 2008. Miren el movimiento. Gráfico también de Game of Trades, 2008, 2023. Es un espectáculo. Hoy todavía está cayendo 1 millón más. 70% de caída más que en la crisis financiera. Solo un gráfico más. Y a todo esto, ¿quién está aprovechando la fotografía? Rusia. Y a todo esto, ¿quién se está aprovechando de los errores de los últimos 8 o 10 meses de Europa? Rusia. Rusia exporta, en el último dato, cantidades casi récord de petróleo en el mes. Puede hacerlo incluso mientras los petroleros griegos, Grecia, se retiran. ¿Por qué se retiran von der Leyen? ¿Por qué se retiran Josep Borrell? ¿Por qué se retiran los petroleros griegos de todo ese movimiento de venta de petróleo ruso? Porque el G7 funciona muy bien. ¡Ja! Porque el G7 ha hecho un veto al petróleo ruso. ¡Ja! ¡Ja! Y ¡ja! No, porque es que el G7 somos superpoderosos y hemos tirado. ¡Ja! 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 Y ¡ja! Esto solo sucede porque los oligarcas navieros griegos, en este gráfico de IIF se ve perfectamente, venden sus viejos barcos a Putin. La Unión Europea debería haber prohibido esto hace mucho tiempo, pero está haciendo paquetitos de sanciones. Está haciendo paquetitos. En lugar de golosinas, para hoy, de sanciones. En lugar de paquetitos de golosinas, paquetitos de sanciones. Y tienes la gran sanción por tomar. La gran sanción que de verdad habría hecho daño a las cuentas de Putin por tomar. ¿Qué es lo que compensa lo azul de abajo? Azul, gris, azul, gris, azul, gris. Cuando lo azul va abajo, lo gris va arriba. Cuando lo azul va abajo, lo gris va arriba. Cuando los griegos exportan menos, los barcos de los oligarcas navieros griegos vendidos a Putin exportan más. Ya lo sé. En este entorno está esta fotografía. Decía ya lo sé a Siri, que dice, creo que no te entiende, ya lo sé ni yo. Pero en este entorno, ¿qué hace la Unión Europea? ¿Qué carajos hace von der Leyen? ¿Qué está haciendo mes tras mes? Y el otro, Josep Borrell. ¿Qué haces? Que se te están yendo todos los barcos vendidos por los oligarcas navieros griegos, compensando la salida de las ventas de Grecia del petróleo ruso. Es que sirve el G7. Es que sirve el veto del G7. Estáis de broma, ¿no? O lo hacen ya, o van a pasar a la historia. Bueno, van a pasar a la historia igual. O van a pasar a la historia por haberle hecho el gran favor a Putin de permitirle que los oligarcas navieros griegos, que ni tan siquiera pagan impuestos en la Unión Europea, como deberían pagar, le hayan salvado del momentum. Y a Europa
le hayan metido en un problemón económico alrededor de cuánta ayuda y cuánto dinero presupuestario hay que destinar cuando lo tenía muy fácil. Es mejor no gastar, que no tenga Putin. Y en lugar de eso, paquetitos y más paquetitos. 8:50 de la mañana. José María Peredo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo está la fotografía alrededor de una guerra de Israel con Hamas, que esta noche hemos visto que atacaba también Hezbollah, en esa parte del Líbano, en el que el informe del Banco Mundial dice este es el gran problema que puede tener el conjunto de la economía? Un petróleo en 160. Volviendo a la guerra, Netanyahu no se va, Netanyahu dice que no hace un alto el fuego y esto parece que va escalando, aunque muy poquito. ¿Cuál es tu fotografía de lo que está sucediendo, José María? Bueno, la situación efectivamente avanza. No avanza en la negociación, en el alto el fuego, avanza en la guerra. Esa es la situación, ¿no? Ha dicho, la Biblia dice, estamos en tiempos de guerra y en tiempos de paz, y Netanyahu ha dicho, estos son tiempos de guerra. Bueno, Netanyahu no es Dios. Y por tanto, también digamos, la actuación de Israel pues tiene que tener en cuenta una serie de circunstancias que no son probablemente en exclusividad la victoria total frente a Hamas, algo que resulta pues muy complicado a la vista de cuál es la situación sobre el terreno, a la vista de cuál es la situación de Hamas, a la vista de el histórico, etcétera. Por consiguiente, el momento de la guerra es Israel se mantiene firme en su legitimidad en la respuesta y en actuar contra Hamas de manera implacable, y esto está siendo reconocido por el conjunto de países aliados en la mayor parte de los casos, pero recibiendo muchas críticas también por los efectos civiles que está teniendo la población palestina que vive en ese horror. Y digamos que se encuentra ante la situación de mantengo ese nivel de intensidad en los próximos días y semanas, que es lo que parece, o no ya reduzco, sino que ajusto de manera permanente mi ataque, mi defensa frente a Hamas a las circunstancias para que las víctimas civiles sean cada vez menores. Yo creo que también ese es el debate en el que debe de estar Israel en este momento. Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, entrevista en ZDF en el que apunta que tenemos que prepararnos para la guerra, pero le falta la segunda derivada, que es tenernos que prepararnos para la guerra en Europa. ¿Un 2% de presupuesto? ¿O si Europa tiene que prepararse para la guerra, tiene que cambiar parte del sistema en el que estamos? Bueno, no sé en qué contexto está dicha esa frase, por tanto no puedo contestar a esa frase. Pero evidentemente se puede interpretar como que el entorno es, José María, el entorno es, dentro de lo que está sucediendo en Oriente Medio, le entrevistan al ministro de Defensa alemán y le dice, oye, ¿y esto si escala en Oriente Medio, qué puede llevarnos? Y dice, mire, escale o no escale, lo que hay que hacer es prepararse para un entorno de guerra. Europa tiene que estar preparada para la guerra. Y entonces, pero claro, le falta la segunda derivada al ministro de Defensa alemán, que es, ¿eso es un 2% del presupuesto? ¿O eso es servicio militar obligatorio para todos los europeos? ¿O qué es? Bien, en ese entorno. Esa indefinición es un poco lo que también quería resaltar, ¿no? Que claro, es muy abierta ese comentario. A ver, yo entiendo que la situación en Ucrania ha iniciado un punto de inflexión en la concepción que teníamos en Europa de que no es posible una guerra cercana ni una guerra en la cual estemos implicados, porque hemos construido pues un paraíso, y entonces ese era un poco pues un punto de ficción, ¿no?, que hemos tenido hasta cierto punto en Europa. Evidentemente ese paraíso está construido en muchísimos términos, la Unión Europea, político, pero hace falta un acelerón en términos de seguridad, porque se ha producido un conflicto en Ucrania que está teniendo consecuencias directas, y no se trata ya de un conflicto exclusivamente de seguridad, vamos a decir, interna, o de seguridad o de inseguridad producido por otras derivadas, como ha podido ser en un momento dado, pues las afluencias de refugiados. No, es un conflicto militar. Y
en Oriente Medio se ha reactivado un conflicto que llevaba muchos años abierto, que lleva muchos años, décadas abierto, y en los cuales Europa pues, ha estado de manera colateral implicado en algunos momentos de la historia. Yo creo que la preparación a la que se refiere el ministro alemán pues habla por una parte, en primer lugar, de mayor compromiso, obviamente, con la seguridad y con la defensa, y eso pues debe ser un compromiso en cada uno de los países y en función de sus intereses, naturalmente, y de sus riesgos y amenazas. Y en segundo lugar, entiendo que también pues, hace referencia a esas otras políticas dentro de una guerra que pueden también tener consecuencias o verse, digamos, condicionadas por la guerra. Es decir, pues evidentemente la economía, pero también las acciones políticas en esa guerra, las acciones humanitarias en esa guerra, las acciones, en definitiva, de presentar una alternativa y una influencia de poder para poder avanzar en la resolución del conflicto, en la limitación de la violencia, en, naturalmente, la lucha contra los agresores, que en este caso ha sido, evidentemente, Hamás. En este entorno, ¿crees que vamos camino de la escalada? ¿O crees que hay alguna manera de frenar lo que está sucediendo hacia Irán, sobre todo? Bueno, de momento está, pero claro, estamos a día de hoy, esa escalada no se ha producido de manera abierta, sino de manera puntual con alguna escaramuza, vamos a decir, ataque, vamos a decir, acción en el norte de Israel, en el Líbano, con Hezbollah, y alguna aislada en otros puntos. Vamos a ver si eso continúa así, porque, insisto, ya desde el primer día, la estrategia de esta guerra no la marca exclusivamente Hamás, sino que ahí hay una estrategia, obviamente, que desborda la acción de Hamás y que, efectivamente, pues va aprovechando en cada momento cuáles son las circunstancias del conflicto, el estado de la opinión pública, que en este caso es enormemente sensible. Primero, porque estamos acostumbrados a una enorme carga de identificación en este conflicto, no ya de polarización, sino de conocimiento de este conflicto, y entonces hay fuerzas sociales, políticas, individuos que tienen su opinión sobre este conflicto, mientras que sobre otros conflictos no la tienen. Entonces, bueno, este conflicto se conoce y por consiguiente tiene además un interés en la opinión pública. Como además han sido unas imágenes absolutamente estremecedoras las que se han producido por la parte de la agresión de Hamás, y después unas imágenes que lamentablemente han sido habituales en otros conflictos, se han reproducido nuevamente en el caso de las víctimas civiles en Gaza, pues eso ha producido un estado de emoción también, digamos, de la opinión pública, pues seguramente más activo, más grande, ¿no? Eso hay que valorarlo, indudablemente, a la hora de tomar las decisiones, porque la victoria, vamos a decir, esto es una opinión, ¿no? La victoria en una guerra no consiste en, bueno, entonces llegué ahí, entonces pues conseguí exactamente la línea territorial que quería y la derrota y las bajas que buscaba. No, la victoria en una guerra tiene otros componentes. Entonces los componentes, evidentemente, uno de ellos es que Israel, después de esta acción armada, militar y de respuesta legítima, tiene que hacer una política con una minoría que son los palestinos y con una serie de países que tiene alrededor, con los cuales además estaba teniendo mejores relaciones en muchos casos. Entonces, todo eso tiene que entrar en esa frase que ha dicho Netanyahu, ¿no? O dijo ayer, de que estamos en tiempos de guerra. Bueno, ya, sí, eso dice la Biblia, pero lo que estamos ahora es en el año 2023, en el mes de octubre. Entonces, la situación es la que es y, por tanto, además de por motivos humanitarios, también hay motivos políticos que tienen que ser observados. Muchísimas gracias, José María Peredo. Buen día y buenas clases. Buen día. Un abrazo. 8:59 de la mañana, 3 cuestiones clave antes de marcharnos a ver la fotografía de la apertura del mercado y el conjunto de titulares de esta jornada. Tenemos, por un lado, el movimiento del fondo británico Zegona, aquí en España, que adquiere el 100% del negocio de Vodafone por 5.000 millones de euros. Pero la clave fundamental estaría a través de un comunicado que ha puesto la Comisión Nacional, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la SEPI, admitiendo ya
que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales viene monitorizando la situación de Telefónica y dice, está llevando, vamos a ver si podemos ver el comunicado, a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía. La sociedad, la SEPI, viene monitorizando la situación de Telefónica y está llevando a cabo, dice, un análisis exploratorio interno relativo a la eventual adquisición de una participación accionarial de la compañía. Dicho análisis por parte de la SEPI no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición. Saben que Arabia Saudí había cogido el 4,9 y había comprado opciones para llegar hasta el 9,9, más o menos un 5%. A partir de ahí, el gobierno ayer dijo no iba a valorar, pero era clave la participación y la españolidad de Telefónica, sobre todo en ámbito de defensa. Movimiento ya claro por parte de la SEPI. Y el otro punto fundamental viene del Producto Interior Bruto que hemos conocido en Francia. El dato es malo, pero no es pésimo hasta ponernos a tirarnos los pelos de los pelos. Más, y este más es importante, 0,1, con un movimiento desde el 0,5, fíjense el movimiento de caída, desde el 0,5% hasta el 0,1%, que era lo que se esperaba del Producto Interior Bruto intertrimestral de Francia, que evita por ahora dar el primer paso hacia una recesión económica. Hemos visto las ventas minoristas en Alemania, menos 3,4 en este entorno, y hemos visto también el comportamiento o el movimiento esta mañana de China, en el que caía en entorno recesionario sus manufacturas. El otro punto fundamental viene alrededor de cómo hoy, a las 5 de la tarde aproximadamente horario español, los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, comparecen en el Senado para defender la ayuda adicional que el gobierno de Biden ha pedido para Israel, Gaza y Ucrania. Comparecen secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos, Blinken y Lloyd Austin, en apenas unas horas para defender la ayuda adicional para Israel, Gaza y Ucrania. Titulares del día.